Muchas gracias por su compañía. Esto es Desde el Congreso, este es el programa número 81 que tenemos el gusto de llevar hasta ustedes. Y en esta ocasión tenemos un asunto muy interesante, algo que ya desde antes de nacer ya ha generado una gran polémica, un asunto cuyo debate aquí en la Cámara de Diputados se ha pospuesto por tiempo indefinido, por lo menos hasta que pase con toda seguridad el periodo electoral, porque estamos hablando de algo que es el origen de la vida, que es el agua. Y todos sabemos, usted ha escuchado 1.000.000 de veces, el más común de los lugares comunes que dice que las próximas guerras en el mundo no van a ser ni por el oro, ni por el petróleo, ni por el dominio territorial del planeta, sino por el agua. Y que el agua se está acabando en el mundo. Nadie sabe cómo se puede acabar el agua si la materia no se desaparece, nada más se transforma. Y seguramente la lluvia que hoy lo moja a usted es la misma que hizo flotar al arca de Noé, nomás que le hemos ido dando vueltas, dice la física. Pero los asuntos de la física no tienen nada que ver con los asuntos de la política, ni con esta discusión sobre la ley federal de aguas. Y bueno, para hablar de ella tenemos hoy el concurso, que mucho agradezco, de la diputada Lourdes López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México. Dicen que los ecologistas tienen muchas cosas que ver con el agua, con el suelo, con el aire, con los animales. ¿Quién sabe? También está el señor diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Partido Acción Nacional. Usted conoce al señor diputado Enrique Cárdenas de la Avellano, que es del Partido Revolucionario Institucional. Y aquí tengo el gusto de estar con la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Partido del Trabajo. A mi extrema izquierda, Movimiento Ciudadano, Daner González Rodríguez. Obviamente también del lado izquierdo, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa. Ella es del Partido de la Revolución Democrática. Y en fin, pues este asunto ha oscilado entre dos posturas, como casi siempre ocurre en los nuevos asuntos que tienen que ver con recursos del país, y el agua es un recurso nacional, y ha habido un debate sobre que si esta ley privatiza y entrega lo que es un bien común, lo que es un derecho humano, que privatiza y se lo da no sé a quién, y si no es así. Esa es la primera gran materia de la discusión, pero hay otros asuntos y yo quisiera comenzar en el orden en que presenté a los diputados que asisten a esta mesa de análisis, y me gustaría conocer el punto de vista de la diputada Lourdes López. Muchas gracias. O sea que ya, a ver para cuándo, ¿no? A ver para cuándo. A ver para cuándo digo la discusión de la ley. No, mira, pues ojalá logremos los consensos entre los distintos grupos parlamentarios. Es un tema que traemos rezagado ya desde hace 4 años, que empezó en la legislatura anterior a la nuestra, que estamos nosotros por terminar y que esperemos se logren los consensos. El tema del agua es un tema universal. Es un tema en el que, más allá de tintes políticos, lo que debe prevalecer entre nosotros es un acuerdo para garantizar el abastecimiento de agua. Y la principal preocupación que tenemos al hacer la revisión del documento consiste en que sí genera un esquema de cómo garantizar el abastecimiento en cuanto a infraestructura, de cómo hacer que el agua llegue a... Pero el gran ausente en el tema, y que ha sido una de las situaciones que hemos estado en discusión en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento desde mi grupo parlamentario, es cómo garantizar la recarga de nuestros mantos acuíferos, porque podrás generar una ley que te garantice colocar toda la infraestructura, toda la tubería y determinar cantidades de litros y todo lo que tú quieras, pero mientras no tengas un respeto hacia el ciclo hidrológico natural que tiene nuestro ecosistema, nuestros distintos ecosistemas como país, mientras no garanticemos respetar ese ciclo hidrológico, hagamos las modificaciones que hagamos, el tema de la naturaleza es muy puntual
y el agua tiene un máximo de vida y nos la estamos agotando. Pareciera de pronto como de película de ciencia ficción cuando decimos, es que el agua se está acabando. Tú decías hace rato, la materia al final de cuentas se transforma. Sí, el problema es que la estamos tomando de la naturaleza de una forma, la estamos utilizando, la estamos regresando contaminada, no estamos implementando las suficientes acciones estratégicas para garantizar que se pueda reutilizar, pero más allá no hemos logrado que se entienda desde la parte institucional y también desde una lógica social, no se ha logrado entender la importancia del vínculo entre el bosque y el agua y cómo acabarnos los bosques, no apostarle a esquemas de reforestación, no apostarle a manejos integrados de gestión de cuenca, implica también afectar el abastecimiento de agua a todos los pobladores del país. Muchas gracias, diputada. Bueno, este asunto de la deforestación y la falta de agua o el riesgo de que el agua en tiempos ciclónicos tome los cauces que no le convienen a las urbanizaciones recientes y las inundaciones y los problemas que hemos visto como esta zona de Acapulco que fue un desastre porque había habido un previo desastre de orden forestal y una pérdida de suelo. ¿Usted qué opina de esto, señor diputado Chan Hugo? ¿Su partido tiene alguna idea de cómo modificar esta ley o cómo hacer que se conserve lo que se debe conservar? Claro, para el Partido de Acción Nacional, el cual represento, tiene una visión eminentemente de sustentabilidad, una visión humanista, es decir, el tema de las iniciativas, leyes o las acciones del Estado deben tener como eje central a la persona, pero no puede sobrevivir la persona sin los recursos naturales, y el más elemental es el tema del agua. Por eso en el 2012 se estableció un nuevo concepto en la Constitución, el tema del derecho humano al agua, y eso es precisamente con 2 años de retraso, porque esto hace 2 años debimos haber emitido la nueva Ley General de Aguas, que es un mandato que se estableció en la Constitución, y como mandato constitucional, las comisiones de agua potable, las comisiones de recursos hidráulicos, estuvimos trabajando durante esos 2 años en diversos foros, de diversos investigadores, instituciones, asociaciones civiles, en ambas comisiones, muy especialmente en la que puedo hablar en la de recursos hidráulicos, y en la cual se ha tenido especial cuidado de dar ese derecho humano al agua que se establece en la Constitución, que no es lo mismo que está escrito en la Constitución a que sea una realidad, y la ley general es lo que busca. Por eso yo tengo que diferir totalmente cuando hay aspectos o comentarios que se señalan como la privatización del recurso, cuando realmente estamos regulando el 27 constitucional. Es el agua un recurso de los mexicanos y así seguirá siendo. No estamos modificando la Constitución. Y trabajamos en esto, te quiero decir, diputados de diversas fracciones, pero firmamos la iniciativa, un diputado del PRD, un diputado del PRI y un diputado de Acción Nacional, un servidor, en la cual con toda conciencia presentamos la iniciativa y finalmente la dictaminación de esto y este tiempo que se ha dado para ampliar las posibilidades de interacción y de aportación sobre la nueva Ley General de Aguas, pues va a ser más que nada una oportunidad para todos, que quede muy claro el aspecto de lo que quiere regular la Ley General de Aguas. Muchas gracias. Diputado Cárdenas del Avellano, yo a veces no entiendo bien, pero ¿el agua es un recurso natural o el agua es un derecho humano? Como digamos el derecho a la salud, el derecho a la vida, porque yo veo que los mexicanos tenemos muchos derechos, ¿no? Yo lo que te puedo decir que puede faltar la energía eléctrica, puede faltar pavimentación, pero el agua no. El internet es un derecho humano ahora. Entonces, por eso volvemos. El agua es vida y lo que el cuerpo está compuesto, está más del 80%, está compuesto precisamente de agua. Y esto te da como el uso vital e importante de que, vuelvo a insistir, puede faltar la energía eléctrica en el hogar o en las rancherías,
pero no puede faltar el agua. Creo que esto es importante y esto es lo que se busca en esta ley, que no es, como lo dijo el diputado Chan, no es una reforma a la Constitución, es una reforma de ley general, es una ley general que se está haciendo para poder involucrar tanto a los 3 órdenes de gobierno, al federal, al estatal y al municipal, y dándoles sus responsabilidades también como tales. Esto, parte de ello es que vaya consensado y que trabaje conjuntamente. Sabemos que el 70% del agua que se emplea en nuestras presas son utilizadas para los sistemas de riego, el resto se utiliza para los hogares o para la industria, y esto te da la importancia de lo que se busca, y como lo decía la compañera del Verde, es darle una sustentabilidad y no sobreexplotación, porque mañana vamos a padecer un problema. Entonces, sí, sabemos que tenemos, gracias a Dios nosotros, tanto del Pacífico como el Golfo, tenemos mares en este país, tenemos más de 8,000 kilómetros de costa, que al final de cuentas podemos desalinizar a un costo más elevado, pero al final de cuentas tenemos la posibilidad de seguir dando agua a los habitantes de nuestro país. Y esto es lo que se busca en esta ley, darle ordenamiento, nada más, para poder tener un buen futuro planificado. Gracias, diputado. Permítame hacer una pausa. Fíjese usted, dice el diputado, que sin agua no se puede vivir. Hay 2 líquidos sin los que no se puede vivir: el agua y la sangre. Bueno, vamos a hacer una pausa. La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al diplomado Innovación y Estrategias de Desarrollo Nacional, el cual se llevará a cabo a partir del 10 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Inscripciones del 10 de marzo al 8 de abril. Informes en los teléfonos 5036-0151 o 5036-0000, extensión 58097. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Siempre el poder y la ambición se apoderan de las personas. Y en los pequeños círculos sociales, los micropoderes se hacen notar siempre, con un villano, un astuto y, por supuesto, una o varias víctimas. Banda de Guerra, de Luis Ayllón. Un vistazo a las relaciones de poder que consumen a las sociedades. Funciones de jueves a domingo. Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Mágico. La diversidad del país que lo tiene todo, llena de color la pantalla del Canal del Congreso. Acércate más, un poco más, porque para vivir México hay que estar más cerca. Acércate a México. Repetición, domingo 11:30 de la mañana. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Producción original, lunes, 9 p.m. Transparencia y cuentas claras son los temas que abordaremos junto a diferentes expertos y servidores públicos, con la participación de la Auditoría Superior de la Federación. Una pieza fundamental para fortalecer la rendición de cuentas en nuestro país. Pesos y contrapesos, con Juan Pardines. Lunes a las 9 p.m. en el Canal del Congreso. Más que TV, somos la opinión especializada. Bien, regresamos a esta conversación sobre la ley. Yo no sé si va a ser ley federal, ley general. Se va a llamar. ¿Cuál es la diferencia, diputado, entre una ley general y una ley federal? Bueno, como lo comentaba nuestro compañero de Tamaulipas, la ley general establece el ordenamiento para todo el país, incluyendo los 3 órdenes de gobierno. La ley federal se regula efectivamente en el ámbito de la federación. Bueno, entonces ya precisada esta definición jurídica de por qué es una ley general y no una ley federal, que a usted y a mí eso no nos importa. A usted y a mí lo que nos importa es que si usted le hace así a la llave, salga agua. De preferencia, potable. De preferencia. Y ya si no es potable, pues por lo menos que no sea pútrida.
que no esté contaminada, que no tenga minerales, que no haya pasado por allá por Peñoles o por Sonora o por donde sí. Metales pesados. Metales pesados. Ya ve que aquí, bueno, en este país hay tantas cosas pesadas hasta los metales, ¿no? Pero bueno, entonces, ustedes, ¿qué es lo que proponen desde su fracción? Bueno, nosotros desde el grupo parlamentario del PT decimos que en los términos que está presentada la Ley General de Agua va en contra del interés de los mexicanos. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues porque hay algunos elementos como por ejemplo la privatización, que aquí se dice que no hay tal privatización, sin embargo existe el modelo de concesión que le va a permitir a particulares tener el control de grandes cantidades de agua. Prevé el trasvase, que es el captar agua de unas zonas o extraerla, trasladarla a otras zonas. Decimos que es anticonstitucional porque si bien reglamenta el uso del agua, deja fuera el tema de lo que señalaba nuestra compañera del Verde, el tema de las cuencas acuíferas, el tema del derecho a un medio ambiente sano, no lo contempla esta ley, que debería de ser. Reduce en esta ley el volumen de agua por persona, están hablando de 50 litros cuando la norma que establece la ONU sobre este tema es de 100 litros por persona. Es decir, hay una serie de situaciones que no están claramente definidas y que nos dan a mal pensar cuando el proceso de dictaminación de esta ley se hizo atropellando el procedimiento legislativo que establece que cuando hay un dictamen para discusión y aprobación se debe de entregar a los integrantes de las comisiones involucradas con 5 días de anticipación, y fue entregado esta información pues prácticamente 2 horas antes de la reunión de las Comisiones Unidas que estuvieron trabajando sobre este tema. Entonces, hay de parte nuestra pues esa exigencia de que se involucre a especialistas, que se involucre a la población, que se discuta a plenitud un tema, como aquí ya se ha repetido, que es vital, que es indispensable para la vida, y que por tal motivo no se puede querer, como se pretendía en su momento, pues aprobar fast track. Entonces nosotros estamos en contra y creemos que debe de sí realizarse una ley general de aguas nacionales, pero que tiene que privilegiarse el interés de la nación, el derecho humano de los mexicanos a el uso, al abasto, como bien lo dice, a tener el agua de calidad y de cantidad necesaria para una vida digna. Ahora, gracias, diputada. Ahora, yo no sé esto de la privatización, ¿qué significa? Porque se habla de que la ley prevé concesión. Supongo que la concesión es sobre manantiales o sobre fuentes de aprovisionamiento de agua que una empresa puede captar y después la puede embotellar y la puede vender, supongo. O puede hacer algún sistema de distribución domiciliaria, o puede llevarlo a una empresa para su tratamiento y uso industrial. Pero lo que yo sí sé es que por donde quiera que haya un supermercado, uno ve un refrigerador, lo abre y hay 40 marcas de agua. Y hay agua importada. Traemos agua de Suiza. Evian queda en Suiza, ¿no? Sí. Traemos agua de Italia, creo que San Pellegrino queda en Italia. Traemos agua de Francia. Vichy queda en Francia, ¿no?
Sí fui a la secundaria y me acuerdo de algunas cosas. Sí tomas mucha agua, ¿eh? Sí tomas mucha agua y te diviertes. No, nada más la veo. Porque con esos precios, pues mejor compro una de las de aquí, de las que sacan de ahí de Río Frío, ¿no? Ahí hay unos manantiales. Entonces, ya existe, diputado, ya existe en México un aprovechamiento comercial particular del agua. Así es. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la nueva fórmula que permite la ley en discusión a lo que ya tenemos? Yo quiero retomar... ¿Cuál es el asunto? Quiero retomar lo que bien comentas, que en los refrigeradores de todos los supermercados, de las tienditas de la esquina, hay muchas marcas de agua y también hay muchas marcas de refresco que sobre todo se consumen en las zonas más marginadas y más pobres. Y esto hay que decirlo porque pone en su justa dimensión el problema. 9 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable. 13 millones de mexicanos la reciben contaminada. Eso nos da 22 millones de mexicanos que tienen severos problemas para accesar al agua potable. Desde luego que se trata de una exigencia de todos los mexicanos y de un derecho humano. En Movimiento Ciudadano creemos que es necesaria una ley de aguas que tenga condiciones que garanticen un mínimo de consumo vital, y esa es la primera observación que nosotros hemos hecho también. No solamente la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que toda persona debe acceder al menos a 100 litros de agua. El pasado 26 de noviembre de 2014, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia de alcances que me parecen trascendentales para los efectos, en el caso de Lidia Velázquez Reynoso, que tienen que ver con garantizar el acceso al agua y a estos 100 litros. Nos parece entonces que cuando la ley garantiza un acceso a 50 litros, pues va no solamente en contra de la ONU, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino de toda una tradición de derechos humanos que dice que los derechos deben ser progresivos. En ese sentido, yo diría que es importante que se escuchen a todas las voces, a las organizaciones. Por ejemplo, la Red de Acción por el Agua ha estado muy presente en estos temas, incluso hizo propuestas para una ley de agua que no se tomó en cuenta en el presente dictamen. Qué bueno que se ha regresado el dictamen. Una pregunta que me brinca ahorita con esto que dijo usted de la ONU. Todos sabemos el benéfico papel internacional que juega la Organización de Naciones Unidas, pero ¿a poco los derechos humanos son iguales en Etiopía que en Canadá? Porque si esos señores dicen que 100 litros de agua por persona al año, la mitad de África, pues como que no, ¿eh? Bueno, porque imagínense, en el país del Amazonas, en Sao Paulo, hace un mes racionaron el agua, creo que a 1 litro por habitante al día o algo así. Entonces, es muy bonito hablar la bondad de los derechos de la humanos. ONU, ¿no? Y de los derechos humanos en abstracto, como si fuera igual el humano del desierto subsahariano al humano de la ciudad de Montreal o de Toronto, ¿no? Lleno de lagos y de ríos. La situación del agua es compleja en todo el mundo. A mí como mexicano me interesa desde luego que mis compatriotas tengan el acceso al agua potable, y en ese sentido me parece que los derechos humanos deben ser progresivos aquí y en todo el mundo. Tenemos nuestro papel como legisladores, es velar por los derechos de los mexicanos y por esa justiciabilidad progresiva. Eso es mucho mejor que dejarlo en el cajón de las buenas intenciones. Y en el tema de manera específica de la privatización, me parece que esta ley, como muchas otras que se han discutido en el Congreso, tiende a resignificar los conceptos. A los pingües negocios de agua que ya existen, ahora se pretende también llamarle presencia rentable o eficiencia del sector. Entonces, me parece que el tema de fondo sí es un tema de un gran negocio de agua, que sí tenemos además problemas complejos, pero que tenemos que abordarlos con la mayor responsabilidad. No podemos hacerlo de manera superflua, cuando desde 2003 el Banco Mundial calculó que para ser rentable la inversión privada, las tarifas tendrían que incrementarse al menos en 75%. Esto implica que por cada $1 de inversión habría 3 de utilidad.
Pues es que el Banco Mundial así son. ¿Se acuerdan los tiempos de McNamara? Que decía, pues los países que no tengan una tasa de natalidad del 1 no van a recibir dinero. Si quieren dinero para fabricar niños, el Banco Mundial no les va a dar dinero. En McNamara fue, entre otras cosas, secretario de la Defensa del gobierno de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Pero eso ya fue hace mucho tiempo. ¿Para qué andamos hablando de cosas que ya... Pues, mejor vamos a hablar de lo de ahorita. Lo de ahorita que sigue es una pausa, un corte. Vamos a escuchar la crónica de Miguel Reyes Razo y después vamos a regresar para que por fin podamos platicar con la diputada María del Socorro Cesellas, que ha estado pacientemente esperando su turno. Ahorita regresamos. Conéctate con tus diputados. Conoce cómo se transforma México día a día en la Cámara de Diputados. Interactúa e infórmate de la agenda legislativa a través de nuestras redes sociales con noticias, minuto a minuto, videos, fotos y debates que ocurren en comisiones, foros, sesiones, comparecencias, reuniones de trabajo y visitas internacionales. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Los acontecimientos legislativos más importantes al momento. Un equipo de noticias del Congreso ofrece un avance diario para informar de lo que ocurre en el Congreso. Los datos, hechos y protagonistas más relevantes de la jornada tienen cita a las 17 horas para que no te pierdas ningún detalle de la actualidad, que será ampliada en Noticias del Congreso a las 20 horas. Porque la información no se detiene. Noticias del Congreso avanza. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Nos reuniremos con diferentes especialistas y expertos para analizar cómo es que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías están contribuyendo a construir el modelo democrático de México. Código Democracia, con Clara Luz Álvarez. Un espacio de análisis y reflexión sobre medios de comunicación y su impacto en la sociedad. Acompáñanos en Código Democracia, todos los miércoles a las 7 de la mañana, aquí en el canal del Congreso, el canal de la Unión. El canal del Congreso presenta Vértice Internacional. Vértice Internacional presenta en su siguiente programa el relevo de José Miguel Insulza al frente de la OEA. Una oportunidad para analizar la carrera sin rivales del uruguayo Luis Almagro, los retos venideros del secretario general de la OEA y el mismo legado de José Miguel Insulza al frente de la organización. En el bloque legislativo, la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá por el Senado de la República. En el segmento migratorio, los retos que enfrenta la OEA en materia de inmigración. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen en Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Día Internacional de la Mujer. Se celebra, en rigor, el día 8 de marzo. Pero por razones de que aquí cayó en día domingo, el día festivo, se transfirió para el día siguiente y como escenario el formidable que es el Museo Nacional de Antropología e Historia, salido del talento, inolvidable arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, autor, por cierto, también de esta colosal obra que es el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se congregaban en ese Museo de Antropología e Historia para celebrar un año más de logros, de anhelos, de ambiciones, de consecuciones, de triunfos femeninos. Las mujeres empezaron con esta decisión de hacerse notar, ahora dicen visibilizarse, de dejarse ver, de hacer sentir su poder, el enorme poder de educar, el enorme poder de decidir, el enorme poder de guiar y conducir a una familia, a una comunidad, al mundo. Son las grandes conductoras, piden igualdad. Y el lema es igualdad, ni más ni menos. Hasta en los rangos de la política, hasta en la distribución de los puestos públicos, hasta en el quehacer de
la conducción verdadera, legal, de gobernabilidad de una sociedad. Pero las mujeres son de por sí festivas, alegres, trabajadoras, soñadoras. Y ese mujerío, ahí reunido en la antropología, estaban también mujeres bellamente vestidas de mestizas, vinieron de Yucatán, mujeres muy aderezadas en su oro precioso de Oaxaca, vinieron mujeres norteñas, vinieron mujeres del Estado de México, de San Felipe del Progreso, mujeres mazahuas, indígenas, monolingües. Ahí hay un problema en el desarrollo del mundo indígena. Ahí todavía las cosas no se dan como debieran fluir, como debieran tener reconocibles. Todavía hay para esas mujeres, porque no hablan el castilla, no hablan la castilla, no hablan el español, no hablan esta lengua, a veces son tratados injustamente y dan la impresión, es muy personal, de que no hemos hecho mucho, ¿no? Que somos gran cosa por ese mundo indígena al que pertenecemos. Las mujeres hacendosas, las mujeres cocineras, las mujeres alimentadoras, las mujeres que dan la vida. Reciben un embrión, lo forman en su cuerpo, le dan luz, lo dan a luz, lo traen al mundo y luego toda su vida pueden dedicarse al hijo. Ellas sí son las personas que dan la vida por un hijo. Tal vez el padre no, tal vez el padre titubee o tenga un gesto heroico, pero por naturaleza, por esencia. Y las mujeres hoy están en todos lados. Me decía Octavio Paredes cuando estaba en la Academia de la Investigación Científica, cómo transforma el estudio a las mujeres. Él hablaba de las mujeres del Bajío, Querétaro, San Luis, Guanajuato. Se van a la escuela, en lugar de ir a trabajar a una casa, a una capital, terminan en laboratorios en Alemania, en Suiza, en Italia, en Inglaterra. Es decir, las mujeres deben saber, deben enriquecerse, debe pavimentarse, posibilitarse la formación de ese gran tesoro nacional que son las mujeres mexicanas. La igualdad, ese camino, es dar posibilidades al verdadero desarrollo. Igualdad, ni más ni menos. Soy Miguel Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, regreso con usted para esta conversación sobre la Ley General de Aguas y le había yo anunciado que era la ocasión de escuchar el punto de vista de la diputada María del Socorro Ceseñas. Si usted ve que en esta toma abierta que podemos apreciar no está el diputado Daniel González, es que tuvo asuntos graves que atender y ya él los había avisado que participaría solamente en una parte de este programa. Por eso no vayan a pensar que aquí andamos así como, ya ven que ahora andan hablando que la censura y que los medios y que los micros, perdón, como decía Chucho Salinas, no digan nombres. Entre Chucho Salinas y el filósofo de Güemes, aquí estamos aligerando un poco la conversación. Diputada, bueno, con todo esto que se ha hablado de la sustentabilidad, la privatización, el derecho al agua, el agua como un recurso semi-renovable, dicen algunos, porque no se renuevan las mismas condiciones en que se gastó, ¿cuál es el punto de vista que tiene su partido? Sí. Nuestro punto de vista con relación a esta Ley General de Aguas Nacionales tiene que ver con efectivamente la necesidad de hacer una ley general, pero en los términos que fue planteada nos parece que tiene varios huecos y varias aristas que hay que recortar y huecos que hay que llenar. No ha sido algo diferente en cuanto se ha discutido algunas otras iniciativas como historia en esta legislatura. No le voy a hablar de la pasada porque no fui legisladora ni antepasadas tampoco. Y además, como dice el Sin embargo, pasado. Ha sido una constante y es algo que hay que cuestionar, que iniciativas de gran envergadura, leyes como esta y otras más, han pasado de manera muy rápida, con no la discusión debida, con no el respeto al mismo reglamento,
y no las voy a mencionar porque se nos acabaría el tiempo rápidamente, pero ha sido la constante. No se cumple con los 5 días previos para que las comisiones o la comisión responsable de su análisis y elabore el dictamen correspondiente tenga la oportunidad de un amplio debate y generar los consensos, y los disensos pues, seguirán existiendo, pero los más amplios consensos. Y esta ley pues no ha sido diferente su planteamiento porque fue de manera también muy rápida, ya lo expresaron anteriormente la diputada Magdalena, y eso nos refleja una falta de responsabilidad de este ámbito legislativo, que debemos de agotar todo lo posible para generar un acercamiento de las diferentes posiciones. Cuando digo que hay huecos y hay aristas, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a hablar de manera muy general y qué es lo que en su momento a nosotras y nosotros del PRD y de otros partidos nos preocupa. Siendo el agua un recurso finito o muy costoso para hacerlo perdurable por más tiempo, porque no lo aprovechamos debidamente, y siendo el agua un elemento vital para la vida en este planeta Tierra, pues yo creo que mínimamente deberían de haber pensado, desde que presentaron la iniciativa a través de Conagua, que es la iniciativa del Ejecutivo Federal a través de Conagua, deberían de haber pensado en esa magnitud, de ese tamaño. Así como de importancia es el agua, se debería haber pensado, generemos. Afortunadamente hubo un freno, no se pasó a pleno, porque se tenía contemplado hace una semana. Y eso nos da la oportunidad como la que tenemos ahorita, pero que estamos 6 legisladoras y legisladores, ¿sí? ¿Es bueno, es positivo? Sí, pero no puede quedarse simple y sencillamente en un foro, en una mesa de debate donde expongamos nuestros puntos de vista, sino que seamos escuchados como lo hicimos ahorita, pero no solamente por los integrantes de una comisión o de varias comisiones o de la totalidad de esta 62 legislatura. Como es tan importante y es un elemento vital, yo aplaudo de las universidades de que se abra un debate público, pero ojalá que se abran los oídos, la vista para que el que no escuche y que pueda leer en la prensa los desplegados que están expresando y están solicitando, demandando. ¿A quiénes? A nosotras, a nosotros como legisladores, que nos demos el tiempo para un debate de carácter público, o sea, abierto. ¿Usted propone, diputada, de las voces, que haya permítame, un por favor, debate nacional? Tiene que existir un debate nacional sobre este tema. Debería de haber existido discusión. Cuando el tema de la reforma energética no lo hubo, porque también los hidrocarburos y los recursos energéticos en nuestro país son de vital importancia para la economía. Pues han aportado por años y por años, han sostenido el 40% de la economía de nuestro país. Entonces, como es un elemento vital, ¿sí?, qué bueno que está este freno, qué bueno que está este espacio, pero no puede quedarse en un simple mesa redonda. Hay muchísimos especialistas y hay voces dentro de cada uno de los grupos parlamentarios aquí representados. Hay investigadores, hay académicos, hay asesores, hombres y mujeres, que tienen a bien su posición de decir si está bien así como está o no. Entonces, qué bueno, por eso aplaudo la solicitud de las universidades, aplaudo también que se haya puesto un alto. Mi apreciación es que es un simple cálculo electoral, pero ojalá, quiero equivocarme que sea un cálculo electoral el haber detenido.
Y quiero equivocarme para que, ojalá, ahora sí se cumpla con la normatividad, nuestra ley orgánica, de una discusión a fondo, y ahora sí realmente se cumpla con escuchar las voces discrepantes. Y el debate no hace daño. Un debate público con especialistas con las dos posiciones, porque sabemos que hay unos que están a favor, que así como están no le quieren mover nada. ¿Sí? Y hay otros que sí queremos que se muevan. En el tema de trasvases, en el tema de cómo se va a fiscalizar el abrir las concesiones y asignaciones a la participación privada. Tenemos muchos ejemplos donde la privatización no nos ha llevado a un buen puerto, y mientras que unos países en América, en el continente americano, están estatizando, y fuera de América también están regresando a la estatización de la prestación de servicios, resulta que nuestro país ahora sigue, a pesar de que no han sido benéficas las privatizaciones, quieren seguir metiendo al sector privado en un servicio, en el otorgamiento de un servicio con toda la extensión de la palabra, de un recurso vital como es el agua. ¿Usted está de acuerdo con este asunto del foro? ¿Cree usted, diputada Magdalena Núñez, que el tiempo que ahora se tiene sirva para algo? ¿Se deben hacer foros? Como yo recuerdo que se hicieron muchos sobre la industria petrolera, y se hicieron ahora otros en el Senado sobre asuntos de transparencia. Sin lugar a dudas es muy necesario que se abra la discusión. Creo que esto va a venir sobre todo a involucrar pues a los mexicanos, a la mayoría, porque ahorita nosotros como representantes populares tomamos las decisiones, nuestro voto determina, pero la demanda en los pueblos, la demanda en nuestros estados es de que no estamos reflejando el interés de la población, que no se ven reflejados en las reformas que se han aprobado. Entonces, coincido en que es absolutamente necesario e indispensable que se den estos espacios. Ahora, la participación de especialistas, el intercambio de las experiencias que se han dado. Esta ley, por ejemplo, centraliza el control del agua, cuando en muchos otros espacios del mundo se está yendo a llevar hacia los gobiernos locales la administración y el control del agua. Como está en este momento en nuestro país, los gobiernos municipales tienen esa facultad. Digo, algunos gobernadores, a través de convenios donde presionan a presidentes municipales, les sacan ahí un acuerdo donde le dan esas atribuciones al gobierno estatal, pero es un derecho en este momento que es facultad de los gobiernos locales y que es el gobierno más cercano a la gente. Ahora, que reconocemos que como se está manejando en este momento no es suficiente, no nos da las garantías, en eso también estamos de acuerdo, pero sí nos parece que la respuesta no es en los términos que se elaboró esta ley nacional de aguas y que el gobierno federal a través de Conagua pretendió que pues se aprobara fast track. Y digo pretendió porque afortunadamente se atravesó el proceso electoral y pues le midieron el agua a los camotes. El agua, pues sí, porque sin agua no hay ni camotes para medirles el agua, ¿verdad? Pues eso es obvio. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y nosotros regresaremos para terminar con las opiniones del diputado Cárdenas y el señor diputado Chang. Y bueno, ahorita vamos a terminar. El
El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el Banco Mundial y la Unidad de Posgrados de Economía de la UNAM invitan al Foro Internacional sobre Presupuesto Base Cero, donde se analizará la metodología para la elaboración del presupuesto de egresos 2016. Se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al 5036-0000, extensión 56008. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Todos los jueves y domingos los invitamos a conocer el cómo y por qué de los grandes temas de la Agenda Estratégica Nacional, con la opinión de reconocidos expertos. Leonardo Curcio y Verónica Ortiz nos llevarán a desentrañar los pormenores de asuntos que a todos nos afectan. Agua, economía mundial, educación básica, medios, poder, redes sociales y seguridad nacional son solo parte de lo que podremos ver en Incursionando, los jueves 21 horas, domingos 22 horas y martes 7 horas. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Lunes, 4:30 p.m. En cada emisión descubriremos sus tradiciones, su estilo de vida, sus creencias, además de las problemáticas a las que se enfrentan los diferentes pueblos indígenas de nuestro país. Desde el otro lado de México, el otro lado de la luna, el lado femenino, el lado indígena femenino, hay otras posibilidades de construcción y resolución. Y los pueblos indígenas tenemos muchas cosas que enseñar, por eso seguimos aquí con la mano levantada. De Raíz Luna, estreno, nueva temporada, a las 4:30 p.m. en el canal del Congreso. Más que TV, somos cultura para disfrutar. Hay un espacio donde nos interesa conocer lo que piensas acerca de los problemas de nuestro país, donde los legisladores responden a tus dudas acerca de los diferentes temas de la agenda legislativa. Temas de actualidad con libertad. Eso es Visión Universitaria. Acompáñenos. Visión Universitaria, nueva temporada. Un foro para ti que eres joven y te interesa el rumbo del país. Conducido por Manuel López San Martín. Todos los domingos, 1 de la tarde. Solo aquí, Canal del Congreso, el canal de la Unión. Diputado Cárdenas, a ver, escuchó usted todo este asunto, el fast track y el foro. Me gustaría hacer varias aclaraciones. En la Comisión de Recursos Hidráulicos, como secretario que pertenezco a esa comisión, que preside precisamente el PRD, como en la presidencia, se hicieron 5 foros. 5 foros donde fue en Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán y aquí en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes fueron? Fueron intelectuales, fueron universidades, fueron las gentes de los sistemas de riego, fueron, en fin, de todos los tipos de gentes que podíamos o se nos venían sugiriendo, fueron invitados a estos foros. Ahí están los videos, ahí están las muestras. Sí hubo un trabajo previo a ello para poder buscar a dónde queremos. Malamente se dice que fue una iniciativa que envió el presidente. Se miente. No la envió el presidente, fueron los 3 presidentes de comisiones de la comisión, donde fue del PAN, del PRD y del PRI. Entonces, mentira. Mentiras a medias no se vale. Mentiras con verdades, sí. Ahí es Aquí lo único que sí les puedo afirmar es de que el presidente no envió, ni el presidente hizo esa iniciativa. Se hizo a través de los que signaron esa iniciativa que el presidente no le envió. Con agua no le envió. No le envió. Para nada. Ahí está. Con agua no tiene. Más que la vean, la revisen. ¿Quién firmó la iniciativa? Ahí está. Yo no he hecho mentiras. Yo, lo del norte, no sabemos echar mentiras. Decimos verdades. Y verdades de verdad. 3. No reformamos Constitución. Estamos en una ley general donde sea para las 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, donde cada uno tiene que tomar ahora sus responsabilidades. Desde el 2003, aquí en esta ciudad, y doy el nombre de las empresas que trabajan para la Ciudad de México: la Proactiva Medio Ambiente, Sociedad Anónima de Capital Variable; Industrias del Agua de la Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Variable; Tecnología y Servicios del Agua, Sociedad Anónima de Capital Variable; y Agua de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Esas 4 empresas que les estoy mencionando están concesionados aquí en la Ciudad de México. Es decir, a ellos sí se pueden hacer, y esta primera fue firmada por Andrés Manuel López Obrador, que fue el primero que inició con ello, desde el 2003. Nada más como un dato que se nos olvida. Ellos sí pueden hacerlo, los demás no tienen derechos. Creo que no hay que hacer, cuando está parejo, no se hay que hacerlo chipotudo. Hay que hacerlo parejito. Aquí se le aprobará a los cabildos si conviene o no conviene, si a los estados o la federación conviene. Así nos dijeron, se va a privatizar la Comisión Federal de Electricidad. No es cierto, no se ha privatizado. Están aceptando inversiones, pero sigue siendo el rector el gobierno federal. Así dijeron Petróleos Mexicanos que se iba a privatizar. Mentira. Otra vez, ahora el agua va a privatizarse. Mentira. Es decir, es una tras otra. Pero como saben operar muy bien los medios, y hay que reconocerles a la izquierda, que operan muy bien los medios, esto confunden a la gente. Pero yo creo que hoy vale la pena hacer aclaraciones y puntualizarlos. Para mi juicio muy personal, no está privatizándose, se hicieron trabajos previos en 5 lugares donde se invitó a infinidad de gente, y esto nos podemos sentir orgullosos, por lo menos en la Comisión de Recursos Hidráulicos. No conozco las demás comisiones, aquí sí trabajamos, aquí compañeros que estamos en esa comisión, donde sí hicimos foros, preguntamos, consultamos, y al final de cuentas, para poder llevar el cierre final de esto, se invitaron a los sistemas de riego, se invitaron a los gentes que manejan, hay una asociación de municipios del sistema de agua y drenaje, que también fueron invitados, porque yo estuve precisamente con ellos trabajando, lo puedo dar, y así a su vez se invitaron otros tipos de ONGs a participar en ello. Entonces nada más para dejarlo bien clarito, no se vale echar mentiras a medias, sino mentiras claras. Y aquí no decimos mentiras, las decimos de verdad. Muchas gracias, diputado. Diputado Chan, todavía nos quedan... ¿Cuántos? Nos quedan unos minutos y tenemos que dejarle a Lulu algunos. Por favor. Sí, muy importante, los últimos 3 para que con mucha claridad. La iniciativa fue presentada por 4 diputados. Uno de esos diputados es un servidor. No la presentó la Conagua. Desgraciadamente generan desinformación hasta entre nosotros mismos con los diputados, que nos hace decir y repetir cosas que no tienen fundamento. La presentamos 4 diputados, entre ellos uno del PRD, que es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 2 del PRI y 1 del Partido de Acción Nacional, servidor. Segundo tema, el término concesiones, cualquier usuario en el país, usuario de riego, cualquier persona, va a entender lo que voy a decir en este momento. Toda persona que tenga o que quiera usar el agua tiene que tener una concesión federal. ¿Por qué es una concesión? Porque el agua es un bien nacional y nunca va a poder tener un título de propiedad. Es una concesión que se da para que se pueda usar. Hasta para hacer un pozo. Hasta para hacer un pozo. Y eso se va a seguir manteniendo en esta iniciativa que nosotros presentamos. Por lo tanto, no hay ninguna privatización como para confundir. Y terminan confundidos hasta muchos diputados, y eso es lo que no se vale. Imagínense cómo terminamos confundiendo a los ciudadanos. Y un tema muy importante, los trasvases. Hablan de los trasvases como si fuera algo negativo. Pero yo quiero decirles, una ciudad que gobierna la izquierda, como es el Distrito Federal, no podría sobrevivir sin el trasvase que trae el sistema Cutzamala. Pues sí, 11 delegaciones sobreviven por el trasvase que trae este sistema. Así que, por favor, hay que hablar de manera muy concreta. Los trasvases en lugares donde no hay agua, ¿cómo va a sobrevivir la gente? Tenemos que cumplir con el derecho humano también de ellos, de sobrevivir y tener agua. Y, por último, el mínimo vital, 50 litros o 100 litros. Lo que se puso en la ley como definición de mínimo vital no es lo que se le va a dar a la gente como máximo, sino la obligación de los 3 órdenes de gobierno de que todos los mexicanos puedan acceder a cuando menos 50 litros de agua, pero pueden ser 100. Precisamente estamos abiertos a ese tipo de propuestas y de modificaciones que nos está dando la oportunidad este tiempo que vamos a tener. Y por último, el Consejo de Cuenca
aumentamos la posibilidad de la participación de los ciudadanos. 60% del Consejo de Cuenca está representado por los ciudadanos. Es todo lo que me gustaría comentar. Muchas gracias. Bueno, pues sí, usted sabe que la Ciudad de México recibe agua de 3 lados, bueno, de 4. Del suelo, del Lerma, de Cutzamala y de la lluvia. Se pierde el 40%. Así es. Diputado. Muchas gracias. Pues mira, en efecto, yo creo que es importante puntualizar primero que la ley vigente, la Ley de Aguas Nacionales, contempla el esquema de concesiones. Entonces, hablar de concesiones en la Ley General de Aguas no es algo nuevo, no estamos inventando el hilo negro. O sea, es algo que ya estaba, y de ahí también retomo la información que decía mi compañero del PRI, que se haya tenido la posibilidad de que el gobierno del DF, cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador, concesionara a 4 empresas privadas la distribución del agua en la Ciudad de México. Entonces, no es un esquema nuevo, no se está privatizando, es algo que ya contempla la ley vigente y que el propio PRD ya ha usado. Por otro lado, también creo que es importante puntualizar el hecho, digo, yo no pertenezco a la Comisión de Recursos Hidráulicos, pertenezco a la de Agua Potable y Saneamiento, presido la de Medio Ambiente, y me tocó estar de colada en varios de los foros que organizó la Comisión de Recursos Hidráulicos. Entonces, foros y la participación en sí estuvo abierta. Algo también importante, volviendo al tema de las concesiones, es que una preocupación nuestra como grupo parlamentario fue, al revisar la propuesta que presentaron los compañeros diputados, fue hacer puntualizaciones en el tema ambiental, particularmente el hecho de que cuando se dé una concesión no se puede extralimitar afectando el ciclo hidrológico del agua. Es decir, que únicamente se concesionará lo que ecológicamente esté disponible para evitar justamente situaciones de agotar los mantos acuíferos. Otra situación también en la que apostamos fue el tema de los conceptos. Se introdujo el concepto ya correcto de cambio climático, es la primera ley que va a conceptualizar el tema de humedales. Se modificó también, se les hizo la propuesta de modificar el concepto de huella hídrica, de establecer esquemas de restauración, de introducir el valor ecológico que tiene la producción del agua, de hacer vinculante el tema del bosque, porque hace rato decías, ¿cómo se fabrica el agua? El agua se fabrica teniendo bosques que permitan recuperar el agua de lluvia y reintroducirla a los mantos acuíferos. Esas son nuestras fábricas de agua, los bosques, y es algo que muchas veces se nos olvida. Y finalmente también comentar que se ha atendido desde mi grupo parlamentario peticiones muy específicas. Por ejemplo, llegó una carta de 632 investigadores del CONACYT con el tema de que para hacer estudios o monitoreo, exploración y explotación de agua se requería permiso de Conagua. Y entendemos perfectamente la posición de los investigadores, y los estudios y el monitoreo se eliminaron de ese supuesto de contar con la autorización, porque para estudios y monitoreo no se requiere actividad de exploración, que era una de las preocupaciones que se debatieron en la mesa. Entonces también creo que una de las responsabilidades que tenemos como legisladores es, en primer orden, informar a la ciudadanía, hablarles con la verdad y, por supuesto, escuchar sus propuestas y buscar la manera como grupos parlamentarios de presentarlas en reservas, en adendas, de cabildearlas para que queden constituidas en el cuerpo de lo que será la Ley General de Aguas. Bueno, pues muy bien, ya escuchó usted cuáles son los puntos de vista de las diferentes fracciones parlamentarias aquí en la Cámara de Diputados sobre este destino que tendrá ya muy pronto la Ley General de Aguas. Y yo les quiero agradecer a todos ustedes su compañía, su presencia, sus explicaciones. Muchas gracias. Y bueno, pues ya mire, si de aquí a fin de mes no llueve, pues es que este mes ya no llovió. Como dicen allá en Tamaulipas. Sí, de aquí... Si apenas nos estamos acomodando, ya nos están acabando. Sí, si de aquí a fin de mes no llueve, pues es que este mes ya no llovió. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias.